Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los temas probablemente más polémicos del mundo del palomeo, que es el buchón valenciano. Hay mucha discusión entre los aficionados sobre el origen de este tipo de palomos, qué es el buchón valenciano, qué no es, de dónde viene, su historia, cuál fue el primero, qué línea fue primero, si hay más de una, si no, si se inventan esto y le llaman valenciano lo que no es. Pues bueno, hoy vamos a tratar de dilucidar aquello que es el buchón valenciano y todos los aspectos que acabo de nombrar. El buchón valenciano es ese palomo que todo el mundo tiene, del que todo el mundo habla, pero que cada uno es distinto. ¿Cómo es posible que cada uno tenga un pico más corto, más largo, que las carúnculas sean distintas, que el ribete sea distinto, que uno sea antiguo y otro moderno? Bueno, pues estas y otras muchas cosas son las que me planteo en los debates con Juanca y que aprendo tanto. Y que a raíz de esto me ha llevado a investigar mucho sobre este tipo de palomo. Recuerdo cuando era niño y mi tío me trajo al campo donde tenía algunos palomos tireños, me trajo el primer buchón valenciano. Un buchón valenciano enorme, negro. Lo recuerdo, aunque no tan lúcidamente como me gustaría, pero sí lo que me impactó. Es decir, recuerdo más la emoción que me generó que el propio palomo en sí. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención fue que el palomo fuera anillado. En aquel entonces yo los palomos que tenía eran rescatador del tiro de pichón o que habían traído estos. Más tarde tuve mis primeros palomos ladrones, pero eso ya es otra historia que contaré en otro vídeo. El caso es que este buchón, pues yo sin conocimientos prácticamente lo adapté mal, mis padres y yo lo adaptamos un poco mal y se acabó yendo, no muy lejos de mi casa, y las conductas que tenía ya me gustaban, a pesar de que no se había quedado mi palomar, pero me sorprendía cómo venía desde su otro destino, no sé dónde acabaría el palomo, pero venía siempre, intentaba llevarse a hembras de mi casa y luego se volvía a ir. Lo veía cada cierto tiempo, nunca pude cogerlo y eso que ya digo, que tenía un palomar bastante amplio, con una puerta, no tenía cajones ni nada, simplemente podían entrar y comer ahí, pues el palomo nunca llegué a cogerlo. El caso es que este fue mi primer contacto y yo creo que fue una de las cosas que me marcó. Dicen que lo que nos marca en la infancia, luego en la vida adulta, pues vuelve y en cierta manera, pues yo creo que poco a poco, cada vez que he visto un valenciano ha sido como que ha llamado algo en mí y por eso ahora mi pasión por el buchón valenciano en concreto. Para remontarnos a la historia y los orígenes del buchón valenciano, tenemos que nombrar a una persona que es uno de los referentes en cuanto a razas en los buchones españoles, que es Rafael Buch. Este hombre fue una de las primeras personas en llevar razas de buchones españoles a otros países como Estados Unidos, Cuba, etc. Es cierto que él comenta que cuando llegó a Cuba ya había buchones valencianos, por ejemplo, y también había rafeños, a los que allí denominaban rifeños, aunque en ese momento parecía que se habían perdido, que ya no quedaban, pero sin embargo sí que los habían conocido. Pero como digo, este fue uno de los primeros en llevar buchones españoles, tanto a Estados Unidos como a Cuba. Abajo en el enlace de este vídeo os voy a dejar una entrevista que le hace Carlos Loza, donde habla del buchón valenciano. Además os voy a dejar otros documentos donde explica su biografía. Este hombre ha tenido una vida interesantísima y que yo creo que daría para película, es increíble. Y creo que somos afortunados de que también se dedicara a los buchones, ya que es una de las pocas personas que ha podido documentar todo lo que ha ido viviendo, sus experiencias y lo que ha ido conociendo, ya que también, como él comenta en una de sus cartas, ha leído más de 3.000 libros sobre colombofilia. Por lo tanto, no hablamos de una persona que pueda dar su opinión y ya está, sino que para mí es un referente en cuanto al tema de buchones. Algo importante que he visto mientras me informaba sobre la vida de esta persona es que ya su bisabuelo tenía palomos buchones y además él decía que ya tenían buchones valencianos. Luego su abuelo heredó los palomos, más tarde su padre y luego él. ¿A qué llamaba este hombre buchón valenciano? Pues bueno, según comenta en la entrevista, lo que dice es que habría dos tipos de valenciano ya en aquella época. Uno muy carunculado, con un buche colgante, como él describe, al que llamarían gorguero valenciano. Y luego habría otro tipo de valenciano, con más vuelo y menos carunculado.
y dice que a partir de estos es cuando surge el palomo deportivo. En relación con estos palomos predeportivos es cuando se habla del pico de Gafarrón, un tipo de palomo valenciano que había también en la antigüedad que pertenecería a este segundo grupo que comenta Rafael Buch. Os voy a dejar también en la descripción un vídeo de Fran Espartaco del que habla de los orígenes y ahí explica todo en detalle sobre el pico de Gafarrón. De manera muy resumida podemos decir que el pico de Gafarrón surge a partir de una paloma buchona que fue introducida por los árabes allá en el 711, que yo creo que era la que Rafael Buch se refiere a gorguero valenciano, este tipo de palomos tan carunculados con mucho buche, y que en cruces con mensajeras que había en España, como la magaña, la estrella y por supuesto la mensajera de Lieja, que era un tipo de paloma mensajera de pico corto, empiezan a surgir las distintas líneas. Y una de ellas es el pico de Gafarrón, sobre todo por esta mensajera de pico corto, como hemos dicho. Esto que acabo de comentar lo corrobora una de las autoridades que yo considero en el mundo del valenciano, que es Javier Dolz. En los 90 fue el socio y fundador de la primera sociedad de palomos de raza valenciana y fue el que creó más tarde el estándar morfológico del buchón valenciano. En un artículo que escribe este hombre, y que también os dejaré en la descripción, habla sobre las distintas líneas de palomos valencianos que había en los años 70 y 80 del siglo pasado. Una de estas líneas que él expone son esgafarrons, que son un tipo de palomos de pico corto con unas características determinadas que había en Valencia y alrededores, por supuesto. Como he dicho antes, os aconsejo que vayáis a ver los vídeos de Fran Espartaco sobre este tipo de palomos y podréis verlo en acción y todas sus características. Antes de continuar te voy a pedir por favor que si te está gustando el vídeo y te gusta el canal, te suscribas y le des like porque así me ayuda a seguir creciendo, me motiva y además llegamos a más gente y podemos enseñarle esta afición a muchas más personas. Como resumen hasta aquí de lo que yo he podido investigar y considero que es el palomo valenciano, tenemos por un lado estos palomos primigenios, por así decirlo, que provenían de los árabes y que son unos palomos muy carunculados, con mucho buche, que podríamos llegar a pensar que son hasta, en cierto modo, pesados, y luego derivaciones de este primer palomo, que entraría lo que son las distintas líneas de palomos ladrones, como por ejemplo esgafarrons, los picos de gafarrón, y otro tipo de palomos valencianos derivados del cruce con las distintas mensajeras que había en aquella época. Sobre todo aquí lo que se hacía era llegar a palomos quinterones. Claro, esto no surge del día a la mañana, esto lleva muchísima selección y buscar un tipo de palomo determinado. Dependiendo de la zona, pues se va a buscar unas características u otras. De hecho, ya que estamos, me voy a terminar de embarrar del todo y voy a hablar del buchón valenciano antiguo, eso que llaman valenciano antiguo, o que tiene otro nombre que es el laudino murciano. ¿Qué es el laudino murciano o buchón valenciano antiguo? ¿Se puede llamar realmente así o no es un buchón valenciano? Pues mirad, he visto una entrevista muy interesante que le hace Thunder, un aficionado que seguramente conoceréis, los que estéis por YouTube buscando bastante sobre palomos, que si no recuerdo mal es de Miami, donde entrevista al cura, otro aficionado bastante respetado en el mundo de la paloma y de esta afición. Y este aficionado lo que hizo es ir a España a buscar palomos valencianos de raza antigua. Lo que comenta el cura en la entrevista, que también por cierto os dejo en la descripción por si queréis verla, es que había distintos aficionados en Murcia que seleccionaban al palomo valenciano, una de estas líneas que hemos dicho, que surge a partir de los otros, con unas características como por ejemplo con el ribete muy grueso. Claro, esto a raíz de empezar a seleccionar, pues empiezan a surgir este tipo de palomos valencianos, muy parecidos a algunas líneas que se encontraban por la Comunidad Valenciana y alrededores, pero con la característica de este doble ribete tan grueso. Según relata, este tipo de palomos los llevan a Mataró, y ahí Antonín Cuatrecasas, que es uno de los pioneros en la recuperación del palomo gorguero, lo que hace es ver este tipo de palomos y, como veían que procedía de Murcia, les denomina laudinos murcianos. Y cuando estos aficionados con este tipo de palomo tiran a estandarizarlo, lo que les dicen es que no pueden, porque ya existe un estándar del buchón valenciano, que empezó llamándose Nuevo Buchón Valenciano. Claro, como este nombre ya estaba cogido y no les dejaban, lo que hacen es, al final, denominarle laudino murciano. ¿Qué ocurre? Que cuando entra en juego la exposición y se puntúan determinadas características de los palomos, como es por ejemplo los ribetes, se empiezan a cruzar mucho este tipo de palomos valencianos antiguos,
de esta línea con palomas mensajeras como la Carrier, que tiene estos ribetes exagerados. Y al final obtenemos palomos que en muchos casos son disfuncionales y pueden llegar hasta quedarse ciegos. Para ir con el vídeo voy a dar mi opinión sobre lo que sería un buchón valenciano y lo que no sería. Porque al final, como habéis visto, hay mucha controversia a lo largo de la historia y realmente hoy en día tenemos un estándar que nos define lo que sí que es y lo que no es. Por lo tanto, muchas personas pueden decir, esto es un valenciano, no, el mío es un valenciano, pero oye, son muy distintos. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es ir al estándar. Ya no solo hablo del estándar morfológico, sino que también existe un estándar de vuelo que crearon estas personas. ¿Para qué? Pues para que en jaula simplemente no veas un palomo y digas, es un valenciano 100%, y que luego cuando lo veas volar, pues no haga distintas posturas o tenga la cola de una forma que no sería propia de un buchón valenciano. Por eso, desde mi punto de vista, para considerar un palomo buchón valenciano, hay que mirar ambos aspectos. Por supuesto, ha de ser un palomo funcional, un palomo que sirva para el trabajo y, en definitiva, un palomo ladrón, capaz de seducir y encerrar distintos palomos ajenos a su palomar, porque si no, no sería un buchón valenciano. Así que bueno, de momento esta es mi aportación, la que puedo hacer hacia el buchón valenciano. Espero que os haya quedado claro y no haberos liado más de las dudas que podíais tener antes. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, hacedmelo saber en los comentarios, dejadme vuestra opinión, dadle like al vídeo y suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.